que ya han sido presentadas algunas cifras de crecimiento económico por parte del Ministerio de Economía y también del presidente del Banco Central de Bolivia. Y sobre estos temas vamos a estar hablando con Darío Monasterio, él es economista y columnista. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Buenos días. ¿Qué datos principalmente han llamado la atención? Bueno, primeramente es importante ver de que hay un sinceramiento de parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia en el acuerdo que han firmado sobre el programa fiscal financiero, donde hay un sinceramiento de las cifras del crecimiento económico del país a la baja, ¿no? Porque habla de sinceramiento, ¿qué era antes? Anteriormente teníamos un crecimiento muy alto que permitió el pago del doble aguinaldo, quizá con algún componente político por el tema del previamente al año electoral. Y actualmente con el actual sinceramiento del crecimiento económico debido a los principales organismos internacionales que dan crecimiento económico menor al que da el gobierno, y adicionalmente tenemos obviamente que este año ya no habrá el pago del doble aguinaldo si siguen las cifras que ellos plantean. ¿Es lo más probable entonces? Y usted dice que como, bueno, son las elecciones en octubre, no habría problema ya si no hay segundo aguinaldo en diciembre. Ya no sería necesario porque obviamente el pago se da en diciembre y las elecciones son en octubre, ¿no? Ahora, la proyección es de un crecimiento de 4,5%, que es justamente el piso para pagar este beneficio extra. Bueno, esas son las cifras oficiales que igual son menores a las cifras oficiales de un mayor crecimiento que tenía proyectado el gobierno. Adicionalmente hemos sabido que la comparación del tercer trimestre, ya lo que pasa es que las cifras oficiales, las cifras para el pago del doble aguinaldo son preliminares. Entonces el crecimiento de 4,5% está coincidiendo con las cifras preliminares, pero cuando vemos ya las cifras reales del tercer trimestre del 2018 versus el tercer trimestre del 2017, tenemos un crecimiento económico de 3,3%, es decir, mucho menor al proyectado que tiene el gobierno con el que se basa para el pago del doble aguinaldo. Porque el cálculo es hasta mediados de este año, ¿no? No, o sea, sería año contra año, pero también se tiene que tomar en cuenta la comparación de los trimestres, del mismo trimestre de los 2 años para poder tener realmente las cifras oficiales reales, ¿no? ¿Qué sectores han decrecido o no han podido crecer en todo caso? Bueno, más que hablar de sectores, a mí me gustaría principalmente hablar de los componentes del PIB, que son los que de la economía, los que están a la baja, que son obviamente, hemos visto las exportaciones menos las importaciones, o sea, el saldo de la balanza comercial. Adicionalmente también vemos que la inversión privada se ha mantenido en un nivel muy bajo en comparación del Producto Interno Bruto a comparación de otros países, falta de incentivos de parte del gobierno. Y adicionalmente una cosa que es muy preocupante es que el consumo de los hogares, que era uno de los pilares del modelo económico en los últimos 12, 13 años, está también ralentizado con un estancamiento muy fuerte y también eso no está permitiendo crecer, ¿no? ¿Y eso por qué se da? Porque nunca finalmente se habló de una crisis real en el país, como se habló tal vez en países vecinos. ¿Por qué hubo ese estancamiento, esa ralentización de la economía? Bueno, principalmente nosotros estábamos creciendo por la coyuntura internacional. La coyuntura internacional cambió y es ahora donde escuchamos ayer los principales funcionarios económicos del gobierno que dicen que la economía ha tenido un cambio en la coyuntura internacional, siendo que nos habían dicho durante todo este tiempo que la economía estaba blindada. Entonces, con ese cambio de coyuntura del contexto internacional, caída del precio del petróleo que incide en el precio del gas que exportamos, obviamente hay una caída de los otros componentes de la economía porque ingresan menos flujos de divisas al país, que también hace caer las reservas internacionales netas. Entonces, eso hace también de que la economía se estanque, el consumo y todos los otros componentes, ¿no? ¿De qué manera incide el endeudamiento en este panorama económico que me dibuja? Otra variable que, gracias por recordarlo, que me gustaría comentar, que todos estos años de caída en los precios internacionales de la coyuntura económica hemos estado financiándonos con endeudamiento externo, lo que obviamente genera un riesgo para el país porque ya tenemos 5 años de déficit fiscal consecutivo. Y obviamente en algún momento vamos a tener que empezar a pagar también mayores intereses y mayores deudas. Pero el ministro de Economía siempre dice que el nivel de endeudamiento es muy pequeño en comparación con el crecimiento que se ha tenido y el PIB que sostiene Bolivia en estos momentos. Bueno, ellos hacen la comparación del endeudamiento con el PIB, que si bien se utiliza en los organismos internacionales, también tenemos que tener en cuenta cuando uno va a un banco a solicitar un crédito, no solamente compara con su economía o con sus ingresos, sino también cómo va a ser la fuente de repago de esos recursos. Entonces yo tengo que mostrar
demostrar de que después de que finaliza, por ejemplo, el contrato de venta de gas a Brasil el 2019, voy a tener otra fuente de ingresos para poder pagar esa deuda y no solamente compararlo con el tamaño de la economía, que de hecho ya está cerca del 50% del endeudamiento, que es lo que ellos manejan como referencia. Entonces, después de este contrato de venta de gas a Brasil, tenemos que mostrar, y hasta ahora no lo hemos visto, cuál es la fuente de ingresos, por ejemplo, digamos, la principal fuente de ingresos con la que se va a pagar ese endeudamiento, ¿no? Bien, ¿qué es lo que prevé para los próximos meses usted con todo este análisis, con todas estas proyecciones realizadas? ¿Va a ser un año mejor o peor o tal vez igual que el que pasó recientemente? Yo creo que va a ser un año de transición en el sentido de que el gobierno va a tratar de mantener por todas las formas, por ser un año electoral, la economía maquillada de alguna forma para que no se sienta ningún efecto negativo en el 2019. Pero obviamente ya el 2020 hay que empezar a replantear muchas cosas y ver cómo vamos a hacer para poder salir del endeudamiento, volver a crecer y tener de nuevo el consumo de los hogares, la inversión privada, que es muy importante, que está muy estancada. Y según usted, ¿cuál sería el camino correcto a seguir? El camino correcto pues sería incentivar la inversión privada, mejorar la calidad del empleo. Ahora estamos con un empleo informal, con una economía informal muy fuerte que es incentivada por las políticas del gobierno. Entonces lo que se necesita es incentivar la inversión privada, hacer concesiones, alianzas público-privadas con el sector privado y sector público para poder crear empleo de mejor calidad para la gente, ¿no? Bien, muchísimas gracias por este análisis. Importante entender qué es lo que implican estas cifras que presenta de manera oficial el Ministerio de Economía y el Banco Central de Bolivia. Continuamos con más.